Bienvenidos hermanos a este canal Jesús de la Divina Misericordia, Jesús Salvador de los hombres. Ya en el primer vídeo sobre este tema que estamos tratando, en estos 3 vídeos que van a salir de las apariciones de Garabandal, este tema es las apariciones de María Santísima en Garabandal, en el norte de España, pues en este segundo vídeo vamos a hablar sobre los mensajes que la Virgen María trajo en estas apariciones en este pueblecito del norte de España, como digo, que es San Sebastián de Garabandal. La Virgen trajo para el mundo 2 mensajes. Los mensajes fueron muy breves, fueron también muy concretos y bastante ilustrativos, mensajes muy directos. El primer mensaje se dio a petición de la Virgen el 18 de octubre de 1961, aunque las niñas videntes, las 4 niñas videntes, lo habían recibido de la Virgen 3 meses antes, concretamente casi al comienzo de las apariciones. El 4 de julio de ese año, de 1961, las niñas ya sabían el mensaje porque la Virgen ya se los había revelado. Y sin embargo, pues la Virgen le pidió que mantuvieran el mensaje en secreto hasta precisamente este día, el 18 de octubre de 1961. Es decir, 3 meses más o menos, 3 meses después. El mensaje fue el siguiente. Lo voy a decir despacio y claro para que se entienda. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Este fue el mensaje. Vemos que en el mensaje la Virgen utiliza un lenguaje sencillo y directo. La Virgen sigue hablando como una madre, que se dirige de forma clara y sencilla a sus hijos, a las niñas en este caso, las niñas videntes, y a través de ellas a todos nosotros, porque el mensaje es para el mundo entero. Analicemos un poco sus frases, las frases del mensaje. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Esa es la primera frase. Bueno, pues de esta frase, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el espíritu de sacrificio hoy día está olvidado. No se predica la necesidad del sacrificio en la Iglesia. Sin embargo, Jesús murió en una cruz, sacrificándose por todos nosotros, donándose al completo por la humanidad. Y es que la vida del cristiano debe ser una vida de cruz, donde el sacrificio debe estar presente. Sacrificios por amor, claro está, por amor a Dios a Dios siempre. El Papa Juan Pablo II, en una ocasión dijo: no es que el sufrimiento, el dolor, el sacrificio sea el mejor camino para llegar al cielo, es que es el único. Y en las Sagradas Escrituras Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Además, los santos, con su vida, nos demuestran también que no hay forma de alcanzar el cielo y la vida eterna si no llevamos una vida de sacrificio, una vida de negarse a sí mismo, de poner más la mirada en el otro que en uno mismo. El sacrificio tiene un sentido redentor y nos santifica. El sacrificio nos santifica siempre. No olvidemos que en Fátima, en la aparición de la Virgen en Fátima, el ángel decía la palabra penitencia 3 veces. Penitencia, penitencia, penitencia. El Señor pide penitencia. Esto es una máxima de la vida cristiana, el hacer sacrificios y penitencia. No olvidemos que Él, el Señor, se sacrificó dando su vida por todos nosotros. Pero sigamos analizando la siguiente frase del mensaje dado por la Virgen, de este primer mensaje, dado por la Virgen en Garabandal. Hay que visitar mucho al Santísimo Sacramento. Esa es la siguiente frase.
Bueno, pues muchos han olvidado la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía, en el Santísimo Sacramento. Y sin embargo, ahí está el Señor plenamente, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. O sea, toda su persona y en plenitud. Todo el Señor está en la hostia consagrada. En cada sagrario el Señor está vivo y resucitado, en plenitud, gloria y divinidad. Toda la majestad de Dios, nuestro Creador y Redentor, está ahí, en la hostia consagrada, dentro del sagrario. Esto ya es por sí solo realmente un milagro. El milagro de los milagros, el mayor milagro del mundo, diría yo, que todo un Dios todopoderoso, el único que existe, el único Dios que existe, el creador de todo, del universo entero y de todo lo que contiene el universo, se haya quedado en un trocito pequeño de pan por puro amor a nosotros. Mayor humildad no cabe. La grandeza de Dios, sin duda, no solo está en su omnipotencia, está en la inmensa bondad, en el inmenso amor y en la inmensa misericordia que hay en su corazón. La presencia del Señor en la Santa Eucaristía es real. Muchos milagros eucarísticos a lo largo de la historia lo demuestran. Y sin embargo, el sentido de esa presencia real está olvidado e ignorado por muchos. Y cada vez se tiene menos sentido de esa presencia divina en la hostia consagrada. Y lo vemos cuando nos ponemos delante del sagrario. Cada sagrario que tiene la hostia consagrada dentro tiene a Dios mismo vivo y resucitado dentro. Y es un trocito de cielo real, aquí en la tierra. Pues bien, ¿qué diremos de la adoración eucarística? La adoración al Santísimo Sacramento, que cada vez es más escasa. En la mayoría de las iglesias, los jueves, que son los días de adoración al Santísimo, donde los días de adoración son los jueves, pues no hay nadie, en la mayoría de las iglesias no hay nadie, o muy pocas personas, y casi todas mayores. La juventud ni siquiera piensa en eso, o incluso ya ni lo creen. La vocación adoradora, la vocación de adoración al Santísimo Sacramento está disminuyendo, y como dije antes, el sentido de la presencia eucarística está olvidado e ignorado. El ser humano no se da cuenta que Dios lo espera en el sagrario, y que cuando nos ponemos delante de un sagrario, nos ponemos delante de Dios, que Él está deseando de que le pongamos en el centro de nuestras vidas, porque quiere ayudarnos en este caminar de esta vida, que no olvidemos, es una vida temporal. Dios nos regala la vida eterna, y ni siquiera pensamos en eso. Dios siempre quiere darnos sus gracias, sus favores, ayudarnos en todo. Pero no lo tenemos en nuestra vida, no ponemos a Dios en nuestra vida. El mundo nos distrae con sus múltiples cosas y lo olvidamos, lo dejamos a un lado. O incluso ya muchos ni creen en Él. No vivimos en presencia de Dios. Sin embargo, Él es Padre bueno y nos ayudaría siempre a caminar en esta vida, que como digo es una vida temporal, que a todos se nos va a acabar. El único que tiene palabras de vida eterna es Dios. El mismo Pedro lo dice en las Sagradas Escrituras. ¿A dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pues bien, la Santísima Virgen María vino a Garabandal y vino a darnos este mensaje para que vayamos a ver a su Hijo en el sagrario y para recordarnos que todo un Dios omnipotente y todopoderoso, para quien es posible absolutamente todo, se ha hecho pequeñito para estar con nosotros y para alimentarnos por el gran amor que nos tiene. Humildad y entrega mayor ya no caben. Así de grande es la bondad, el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Dios es un Padre
realmente enamorado de sus hijos. Lástima que no tengamos más cuenta, lástima que no le tengamos más cuenta en nuestra vida. Tendríamos que tenerle a Dios más cuenta en nuestra vida. Yo particularmente, personalmente y junto con el compañero que tenemos aquí grabando, le damos gracias al Señor. Gracias por su inmenso amor, por un amor que Él nos regala, porque es un amor que no merecemos. El amor de Dios es gratuito y tendríamos que valorar esto. Dios es el único que nos salva, es el único que nos da la vida eterna. Tendríamos que tenerlo más en cuenta en nuestra vida. Nadie pide obsesiones, porque Dios mismo tampoco quiere obsesiones. Pero una vida con Él, junto a su madre, pues con lo mismo que nos pide, porque Dios no lo pide tanto, tendríamos que valorar esto. Tendríamos que darnos cuenta de que es importante. Porque al final de todo, Dios es quien nos salva. Ningún hombre salva a un hombre. El hombre no es capaz de salvar al hombre. El único que es capaz de salvarnos es Dios. Tendríamos que pensar un poco más en esta cuestión, en la vida de cada uno. Pero bueno, sigamos analizando la siguiente frase del mensaje dado por la Virgen. Dice así: pero antes tenemos que ser muy buenos. Dios siempre quiso un pueblo santo. Y con esta frase la Virgen nos está pidiendo que seamos siempre buenos y que busquemos la santidad. En el mensaje de la Divina Misericordia dado por Jesús a Santa Faustina, el mismo Jesús le decía a Faustina una frase muy corta, pero muy interesante y que encierra más de lo que parece. Jesús le decía a ella: tú sé siempre buena. No podemos dejar de ser buenos. No solo tenemos que hacer lo que Dios nos pide, sino que también tenemos que ser como Él quiere que seamos. Tenemos que esforzarnos por cultivar las virtudes, por ser mejores cada día, porque no basta con hacer penitencia y sacrificios, no basta con rezar el Santo Rosario a diario, incluso con hacer obras de piedad u obras de misericordia, que por supuesto todo esto también hay que hacerlo, porque Dios nos lo pide. Pero debemos buscar una vida perfecta. Hay que ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, así lo dice la Biblia, esto es palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos por imitar a Cristo, en resumidas cuentas. Cristo es el modelo de la humanidad futura. Todo esto nos debe llevar a pensar en una conversión diaria y personal de nuestros corazones, que nos transforme, una conversión que nos transforme en personas más parecidas a Cristo, más humildes, menos soberbios, menos vanagloriosos, más pacientes unos con otros, con menos ira, más mansos, más diligentes, menos perezosos, más generosos, menos avaros, en fin, en definitiva, personas más santas, que agraden más al Señor, porque la salvación de las almas solo se consigue a través de la santidad. Hay una frase muy típica que dice: al cielo solamente acceden los santos. Lo que pasa es que también es verdad que no tenemos que pensar en una santidad heroica, pues por no ser la que tiene San Pío de Pietrelcina, o los santos, San Antonio de Padua, Santa Catalina de Siena, o yo que sé, Santa Gema, pues cuántos santos hay, ¿no? No debemos pensar en una santidad heroica. Dios nos pide una santidad cotidiana, una santidad casera, normal. Lo que nos pide es siempre, lo que Dios nos pide. Vivir sus sacramentos, cumplir sus mandamientos, hacer obras de misericordia, obras de piedad unos con otros, llevarnos bien, en fin, todo lo que hemos dicho antes. Un corazón bueno, ser buenos. Y por supuesto, estar con Él, porque Él nos pone también instrumentos para que estemos con Él. Los sacramentos son importantes, los sacramentos nos llevan a la vida divina, nos traen las gracias de Dios, limpian nuestra alma, nos dan la fuerza de Dios. Vivir los sacramentos es importante, porque vivimos en gracia, en estado de gracia. En definitiva, debemos proponernos seriamente buscar la santidad. Amar a Dios con toda nuestra fuerza, con nuestra mente, con todo nuestro mente, nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Porque esa es la voluntad de Dios.
nuestra santificación. Esto es palabra de Dios, esto aparece en primero de Tesalonicenses, la carta que San Pablo escribe a la comunidad de los tesalonicenses. Y también en Mateo aparece otra frase muy típica que dice: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. La misma palabra de Dios nos está pidiendo santidad, que seamos buenos. Como vemos, esto es palabra de Dios, es decir, es deseo, es voluntad de Dios. Como hijos de Dios debemos parecernos a nuestro Padre Dios, porque este es su deseo, como digo, este es su voluntad, que seamos como Él quiere que seamos, es decir, santos, y que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Dicho en pocas palabras, y lo vuelvo a repetir, que seamos santos. Dios no se cansa de amar y de perdonar, no se cansa en ser misericordioso, y nos pide a todos nosotros lo mismo, que no nos cansemos de amar y de perdonar a los hermanos, que con todo el mundo tengamos siempre misericordia. Pero sigamos intentando comprender este mensaje dado por la Virgen y vayamos a la siguiente frase, que dice así: y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Esta frase que nos dice la Virgen es directa y clara, y habla de castigo. Pues bien, por otras revelaciones privadas, por otras revelaciones que también son, porque las apariciones de la Virgen son revelaciones privadas, las apariciones públicas, la revelación pública es ya sabemos, la Sagrada Escritura, el Evangelio. Pues bien, por otras revelaciones privadas, aunque también por las Sagradas Escrituras, este castigo del que hace referencia la Virgen en esta frase, hace referencia al día de la ira de Yahvé. Y es un castigo terrible, que podrá ocurrir si no cambiamos, si no nos volvemos y no volvemos nuestra mirada hacia Dios y hacia su voluntad. La ira de Dios es una ira santa. Cuando hablamos de ira de Dios no estamos hablando de igual que la ira humana, que la ira del hombre. No. La ira de Dios es una ira santa, es decir, es una ira donde Dios castiga sin maldad, cuando no tiene más remedio que buscar la corrección de sus hijos. Dios busca siempre la corrección del camino mal que llevamos. Dios busca una corrección que nos lleve al buen camino, que nos lleve al bien, para que no sigamos por un camino que nos lleve a la perdición y a la autodestrucción. Es decir, que Dios cuando castiga es para corregir, como cuando nosotros, que somos pues, los que son padres, pues castigan a sus hijos. Lo castigan no para hacerles daño, sino para corregirlos, para obtener de ellos un bien. Pues Dios hace con nosotros lo mismo. Es un padre, es un mejor padre Dios es el mejor padre, es el mejor padre que el mejor padre de la tierra, vaya. Pues hace exactamente lo mismo, exactamente igual. Y es que en el fondo Dios no quiere castigarnos. Dios lo que quiere es que cambiemos, que nos convirtamos, que hagamos su voluntad, porque ese camino, su voluntad es un camino de vida, es un camino de salvación. Es un camino que para nosotros es nuestra vida, es nuestra salvación, es que no caigamos en la perdición del mal, en algo que nos puede llevar a perder el alma, a perder pues una vida eterna. Recordemos, vamos al siguiente paso. Vamos a recordar un poco sobre la aparición de la Virgen de Fátima. Si recordamos un poco sobre la aparición de la Virgen de Fátima, vamos a decir que su tercer secreto, el tercer secreto de Fátima, que tenía que haberse hecho público y tenía que haberse dado a conocer al mundo en 1960, porque así lo pidió la Virgen, y se lo pidió concretamente a Lucía, el 3 de enero del 44, la Virgen le pidió a Lucía en una locución, en una visión, que su tercer secreto se diera a conocer en 1960. Pues bien, por las razones que fuera, este mensaje de Fátima no se dio a conocer. Y no se dio a conocer porque el mensaje era un mensaje catastrófico. Era un castigo. Sin embargo, ese era el deseo de la Santísima Virgen, que todo el mundo lo conociera, porque nuestra Madre del Cielo, como buena madre que es, siempre nos advierte, nos avisa de que vamos por un camino malo, que nos puede llevar a la perdición. Y debíamos saber que esto es así. Ese tercer mensaje, ese tercer secreto desde Fátima, tenía que haberse dado a conocer en 1960. Además,
en la aparición del 13 de julio de 1917, en su tercera aparición de Fátima a los pastorcillos, cuando ella se estaba apareciendo en Portugal, en la época en que estaba la Virgen de Fátima apareciendo a los tres pastorcillos, a Lucía, a Francisco y a Jacinta, la Virgen de Fátima le dijo a Lucía, en ese 13 de julio de 1917, le dijo a Lucía: vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. No se lo pidió en ese momento, le dijo que vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Y así fue. Concretamente, el 13 de junio de 1929, cuando ya las apariciones de Fátima habían terminado hacía años, a Lucía, que estaba en el convento de Tui, en la ciudad de Tui, en Galicia, en España, estaba en el convento, un convento de España. Lucía estaba en un convento español. Pues Lucía, ese 13 de junio de 1929, tuvo la visión de la Santísima Trinidad. Y en esa visión, al lado derecho de la cruz, donde estaba Jesús, estaba la Virgen de Fátima. Y allí fue cuando Fátima cumplió su promesa y le pidió a Lucía la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Vamos a hacer también otro recuerdo. Recordemos también que el 13 de mayo de 1981 se produjo el atentado contra el Papa Juan Pablo II. El atentado del Papa Juan Pablo II se produjo un 13 de mayo, en 1981, sí, pero se produjo un 13 de mayo. Sabemos, por los propios médicos que intervinieron al Papa, que ni humanamente ni clínicamente se podía explicar ni entender la trayectoria que siguió la bala. La bala que iba a matar al Papa. Pues bien, San Juan Pablo II, tras salvarse de ese atentado, dijo las siguientes palabras: una mano disparó el arma y otra mano maternal guió la bala. El mismo San Juan Pablo II manifestó, las siguientes palabras que voy a decir ahora las dijo él, San Juan Pablo II, y dijo: tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. San Juan Pablo II dijo también otras palabras. Dijo: porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Y es que se tenía que haber hecho público ese mensaje, el tercer secreto de Fátima, para cuando la Virgen lo pidió. El cielo no da puntada sin hilo. Ya se está llenando la copa. Es la siguiente frase en el primer mensaje de Garabandal. La copa, todos sabemos que es un concepto bíblico, que San Juan, el apóstol San Juan, refiere en el Apocalipsis. Las 7 copas, los 7 ángeles de la ira divina. Todo esto hace referencia a la justicia de Dios. Y con esta frase, la Virgen quiere decirnos que Dios está colmando, que está llegando a su límite. Dios es muy misericordioso. Es su principal atributo. Así se lo comunicó Jesús a Santa Faustina en las revelaciones del mensaje de la Divina Misericordia. El principal atributo de Dios es la misericordia, fruto de su inmenso amor por nosotros. Pero aunque ese sea su principal atributo, Dios también es justo. La justicia es otro de los atributos de Dios, aparte de la santidad, de la omnipotencia, de la omnipresencia, de la omnisciencia, en fin, de todos los atributos que sabemos que Dios tiene, de todas las cualidades, características de Dios. La principal es la misericordia, pero también está la justicia. Y no podemos olvidar esto. Además, cuando un hijo no nos hace caso, no nos queda otro remedio que corregirlo, ¿verdad? Por su propio bien. Pues eso es lo que podemos estar esperando si no nos enmendamos. La siguiente frase en Garabandal
para terminar ya este primer mensaje, dice así: y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Así acaba este primer mensaje, dado por la Virgen del Carmen en Garabandal. Si observamos en este primer mensaje de la Virgen, la palabra castigo aparece 2 veces. Y esto tiene significado en la Biblia. Cuando el cielo pronuncia 2 veces lo mismo, significa que está decidido a llevarlo a cabo. Y está decidido a llevarlo a cabo, en este caso, si la humanidad no cambia, si la humanidad no se convierte tras el aviso y el milagro. Aviso y milagro del que vamos a hablar posteriormente en el tercer vídeo de esta serie de 3 vídeos que estamos dedicando a las apariciones de la Santísima Virgen María en Garabandal. El aviso y el milagro, como digo, del que hablaremos en el tercer vídeo, hablaremos extendidamente en el tercer vídeo, explicaremos bien de qué se trata este gran aviso y este gran milagro. Pues eso, el aviso y el milagro, como digo, vienen para eso, vienen para convertir al mundo, para producir una conversión del mundo entero, y que no haya que recurrir, y que Dios no tenga que recurrir al castigo, porque Dios es un padre y no quiere castigar a sus hijos. Cuando lo hace, como digo, es porque no le queda más remedio. Los castigos divinos son también actos de misericordia, porque son actos destinados a una corrección. No son por maldad, no son porque se quiera hacer una maldad, sino son para corregir el mal camino que lleva la humanidad, que solo nos llevaría a la perdición, a la autodestrucción y a la perdición de nuestras almas, a no poder llegar a la vida eterna, a la felicidad eterna con Dios. Dios siempre es bueno y con los castigos siempre persigue nuestro bien. En la actualidad en la Iglesia se habla mucho de la bondad, del amor y de la misericordia de Dios, de un Dios que es un Padre tierno, que es rápido al perdón, que perdona siempre, que ayuda, que vino a servir y no a ser servido. Y bueno, todo eso es verdad, así es Dios, y sin duda es nuestro mayor regalo. Dios es nuestro bien supremo, nuestro mayor bien, el mejor Padre que podemos tener. Y sin embargo, en la Iglesia se habla muy poco de que Dios también es justo y que nos pedirá cuentas, que vamos a ser juzgados y que debemos vivir imitándole, procurando nuestra santificación y la de los demás. Tenemos que ser instrumentos de conversión de los demás, de los hermanos, si queremos salvar nuestras almas. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que conocer a Dios y cumplir su voluntad, que no es tan difícil. Este es el primer mensaje de la Virgen en Garabandal, y es muy poco tenido en cuenta. La más hermosa de las madres vino a advertirnos del mal camino que lleva el mundo, y nos lo dio a conocer con un mensaje de madre, con la claridad y la sencillez que una madre le habla a sus hijos. En todas las apariciones de la Virgen, a lo largo de la historia, lo importante siempre han sido sus mensajes, porque precisamente ese es su propósito, que atiendan sus mensajes, que se les tenga en cuenta, que se comunique al mundo entero, porque la Virgen viene siempre trayendo la salvación. La Virgen viene llevando a la humanidad a Dios, y en Dios está la salvación. Bueno, en Garabandal también hay un segundo mensaje. Garabandal trajo 2 mensajes para la humanidad. El primero ya hemos hablado sobre él. Vamos a hablar ahora del segundo mensaje. Pues bien, el segundo mensaje dado por la Virgen del Carmen en Garabandal fue dado el 18 de junio de 1965 por medio del Arcángel San Miguel. Es decir, este mensaje no fue dado por la Virgen. La Virgen se lo encomendó al Arcángel San Miguel. Conchita, la principal vidente de Garabandal, lo había anunciado con 6 meses de antelación.
dando la fecha en que se daría este segundo mensaje y que vendría a darlo el arcángel San Miguel. Conchita sabía 6 meses antes que el mensaje sería dado el 18 de julio del 65. Pues bien, como se sabía el día en que iba a ser dado el mensaje, el segundo mensaje de la Virgen, y con tanta antelación, numerosas personas, incluso extranjeros, se dieron cita en Garabandal ese día, para ver la aparición y presenciar este acontecimiento. La Virgen encomendó este segundo mensaje a San Miguel porque le dio mucha pena decirlo ella misma a sus hijos. Fue sobre las 11:30 de la noche cuando Conchita sale de su casa y se dirige al camino que lleva a Los Pinos, la famosa calleja. Ese es el camino que une el pueblo con esa pequeña colina de 9 pinos. Allí cayó de rodillas y entró en éxtasis. Un éxtasis que duró unos 20 minutos aproximadamente. El mensaje que la Santísima Virgen ha dado al mundo por intercesión de San Miguel Arcángel es el siguiente. Voy a decirlo despacio para que todo el mundo pueda comprenderlo, pueda entenderlo y oírlo. Dice así: como no se ha cumplido y no se ha hecho a conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Pues bien, este fue el segundo mensaje dado por la Virgen del Carmen en Garabandal. El segundo y el último, porque tan solo fueron 2 mensajes. 2 mensajes separados por 4 años de distancia. Mucho tiempo. Prácticamente ninguna aparición ha sido así. La frase más controvertida del mensaje fue la siguiente: los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Cuando Conchita fue interrogada sobre esta polémica frase de este mensaje, esta que acabamos de decir ahora mismo, sin ninguna duda aclaró todo y lo repitió cuantas veces se lo preguntaron. El ángel me ha dicho que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Y siguió diciendo Conchita en esta entrevista: a mí me daba mucha vergüenza y por eso el ángel me repitió esa frase por segunda vez. 2 veces dijo el ángel la misma frase a Conchita. Cabe pensar, cuando se habla 2 veces de lo mismo, como decíamos antes, con la palabra castigo, significa que la Iglesia, significa que es verdad. Significa que, en la Biblia siempre pasa eso. Que cuando Dios habla 2 veces lo mismo, es que está decidido a hacer eso. Y en este caso se habla también 2 veces. El ángel se lo habla 2 veces a Conchita. Pues bien, pararon esta aparición, que no fue aceptada en su momento, y además muy rechazada por la jerarquía. Sin embargo, y según todos los testimonios
y las investigaciones actuales es completamente verdadera. Como decía Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, este santo tan venerado y con tantos, que sabéis que San Pío pues tuvo muchísimas gracias, él tuvo muchas gracias, tuvo hasta 40 años los estigmas de Cristo, o sea que San Pío es muy conocido. Pues San Pío habló de Garabandal y se entrevistó con Conchita y dijo la siguiente frase: Conchita, creerán cuando sea demasiado tarde. Este mensaje va directo a una parte de la Iglesia. Este segundo mensaje de Garabandal va directo a una parte de la Iglesia que no camina con Cristo y que va llevando y perdiendo a muchas almas que se dejan guiar por ellos. Dice la Virgen: no me han dado a conocer mi mensaje. Esto es como decir, no se ha revelado, lo cual indica que no puedo esperar que la Iglesia me lo apruebe y se pueda dar a conocer al mundo. La Virgen nos quiere muchísimo. Somos sus hijos. Ella es nuestra madre. No quiere nuestra condenación. Pero para que no nos condenemos, tenemos que servir al Evangelio. Eso es lo mismo que una vida de oración, de muchos sacrificios y de mucha penitencia. Todos tenemos que tomar la cruz. Sin la cruz nadie se salva. La de cada uno. Y hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Y llevar esa cruz en la vida. La vida del cristiano es una vida de cruz. No olvidemos que Jesús murió en una cruz. Nuestro Dios murió en una cruz. La Virgen del Carmen vino a Garabandal y en esos 4 años dio una auténtica catequesis a las niñas. Les enseñó cómo hay que vivir la verdadera vida cristiana. Les enseñó sobre el catecismo antiguo, el que nos dieron cuando éramos pequeños en el colegio. Podemos hablar también que los frutos del concilio, a nivel práctico, no fueron los esperados. Tras el concilio, que fue tan exitoso en el número de asistencias, pues tras el concilio disminuyeron notablemente las vocaciones. Muchos se salieron de la vida consagrada, disminuyeron los fieles dentro de las iglesias, incluso muchos se fueron a los protestantes. La coincidencia de este segundo mensaje de la Virgen, dado en Garabandal, con casi la clausura del Concilio Vaticano II, para muchos no es una casualidad. El segundo mensaje de Garabandal, ya sabemos cuándo se dio, y la Virgen se despidió de Conchita el 13 de noviembre de 1965. El concilio acabó el 8 de diciembre de 1965. La Virgen se despidió de Conchita el 13 de noviembre de 1965 y el concilio se clausura el 8 de diciembre de 1965. No llega ni un mes después. Además, la distancia en el tiempo de los 2 mensajes dados por la Virgen en Garabandal, el primero casi coincidiendo con el inicio del concilio y el segundo mensaje coincidiendo casi con el cierre del mismo, es algo que puede dar que pensar. Hay una distancia de casi 4 años entre los 2 mensajes. Quizás sea verdad que no es casualidad, sino causalidad, y el cielo puede estar queriendo expresar algo con esto. El concilio fue anunciado por Juan XXIII años antes, concretamente el 25 de enero de 1959, coincidiendo con el día de la conversión de San Pablo, que la Iglesia celebra los 25 de enero. Pues bien, Juan XXIII lo anunció ese día, en 1959, y la preparación del concilio se inició ya en 1960, cuando se empezaron a formar en Roma las comisiones que asistirían al evento. Todo esto hace que todavía el inicio de Garabandal se acerque más al inicio del concilio. Los preparativos del concilio estaban generándose y haciéndose cuando se inicia la aparición de Garabandal. Son prácticamente 2 acontecimientos religiosos, el concilio y las apariciones de Garabandal, que están sincronizadas en el tiempo. El año 1960 pasó y no se dio a conocer
el tercer secreto de Fátima. Al siguiente año, la Virgen vino a Garabandal, 1961, y se quedó 4 años, todos los que duró el concilio. Mientras todos los cardenales, obispos, sacerdotes, etc., que asistieron a este concilio, que fueron muchos, porque tuvo mucha asistencia de religiosos, mientras ellos debatían sus cuestiones teológicas, morales, espirituales, etc., la Virgen María daba auténticas catequesis a las niñas, durante también esos 4 años. Juan XXIII quiso con este concilio reconciliar la Iglesia con el mundo moderno, o sea, actualizar la Iglesia. Y mientras tanto, la Virgen María, la Madre de la Iglesia, que así la proclamó Pablo VI, enseñaba a unas niñas del norte de España el catecismo antiguo. Además, el concilio, que duró varios años, terminó y tampoco se hizo la consagración a Rusia a su Inmaculado Corazón. Y era un momento ideal para ello. Estaban todos los obispos en San Pedro, en Roma. Presencialmente, habría sido muy fácil haberlo hecho en ese momento. En fin, por las razones que fueran, no se siguieron las peticiones de la Virgen. Nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos. Ya lo dice las palabras de Dios, siempre lo dice. Dice, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Esto es palabra de Dios. Pues bien, para que los sacerdotes, obispos, etc., no nos guíen mal, tenemos que conocer bien a Jesús. Es importante, sobre todo en estos tiempos, conocer bien a Dios, conocer bien su voluntad. Y para ello tenemos que acudir a las fuentes de la verdad, donde encontramos la verdad revelada, donde encontramos la verdad revelada por Dios mismo al completo. 3 son las fuentes donde encontramos la verdad de Dios: la tradición apostólica, las Sagradas Escrituras, la Biblia católica, y el magisterio de la Iglesia, es decir, el catecismo de la Iglesia católica. Sabiendo esto, cuando haya algo en algún sacerdote, etc., que se salga fuera de la sana doctrina, hay que advertírselo, con amor, con misericordia, como hermanos, porque puede confundir a los feligreses, que pueden condenarse por ello. Los sacerdotes son también personas, y como todos, podemos estar equivocados, errados, confundidos. Hay que tenerles mucha misericordia y hablarles con mucho amor. Tenemos que rezar por ellos. Hay que decir también claramente que, tal como está el mundo hoy día, ellos no lo tienen nada fácil. Tenemos que hacer mucha oración por los sacerdotes. La Virgen en Garabandal también reveló a las niñas una serie de profecías. Y estos eventos proféticos son el contenido de este tercer vídeo, de los 3 vídeos que estamos dedicando a las apariciones de Garabandal, de la Virgen del Carmen en San Sebastián de Garabandal, del norte de España. Las profecías serán lo que hablemos en el siguiente vídeo. Y vamos a explicarlas con toda claridad y con mucha, es decir, extendiéndonos, dando a conocer esas profecías pues de una forma con mucho contenido, es decir, con claridad, con profundidad, Eso ya será para el próximo vídeo, hermanos, y me despido de este segundo vídeo. Espero que les haya gustado de estas apariciones tan importantes que tenemos en España, apariciones muy olvidadas, es la gran aparición olvidada. Y bueno, pues les emplazo a este tercer vídeo, hermanos. Les deseo lo mejor, que el Señor les bendiga, y gloria al Señor y amor a la Virgen.